Es extraño pensarlo, pero quizá todo lo que deseas ya es tuyo, y lo que falta no es conquistarlo, sino aceptarlo. La mayoría de las personas viven como mendigos enérgicos. Piden, esperan y suplican al universo un cambio, cuando en realidad el universo solo responde a quienes vibran como dueños. Y ahí reside el secreto que casi nadie revela. La biología de la creencia cambia cuando dejas de esperar y empiezas a incorporar. Pasé años creyendo que para que algo realmente grandioso sucediera, necesitaba estar en el momento oportuno. Como si el universo tuviera la bondad de programar mi transformación en una fecha específica del calendario. Pero no fue así como sucedieron los momentos decisivos más importantes de mi vida. Sucedieron en los días más comunes, cuando decidí simplemente actuar, incluso sin un plan, incluso sin certeza. La biología me enseñó que las células solo responden a estímulos, y comprendí que mi vida, al igual que mi cuerpo, solo empezó a moverse cuando yo mismo creé el impulso. Esperar. La seguridad total era como pedirle al mar que se calmara antes de aprender a nadar. Pero la vida no funciona con garantías, se adapta al movimiento. Y el movimiento requiere decisión, no permiso. Hubo momentos en que me miraba al espejo con proyectos aparcados, sueños ahogados, hermosas excusas. Era experta en justificar la inercia con lógica. Ahora no es posible. No tengo los recursos. No tengo tiempo. Todo esto solo ocultaba una verdad. Tenía miedo de empezar poco a poco, de fracasar visiblemente. Pero nada florece sin plantar, ni siquiera los pensamientos. Esperar tiene un efecto anestésico. Calma la ansiedad, pero paraliza el destino. Necesitaba romper este ciclo como quien rompe una adicción química. Empecé a escribir ideas en servilletas, a llamar a la gente antes de sentirme listo, a crear prototipos de sueños con lo que tenía. ¿La magia? El universo no responde a la espera, responde a la frecuencia de la acción alineada. Y fue precisamente en esa inquietud, en esa incomodidad que no me dejaba dormir, que comencé a reconocer que algo más grande estaba sucediendo. Una especie de llamado sutil. Y eso me llevó al siguiente gran descubrimiento. Hubo un tiempo en que pensé que el insomnio era solo un trastorno biológico, algo que mi cuerpo necesitaba corregir. Pero, con el tiempo, comprendí que esas noches de insomnio eran mensajes de mi conciencia superior. Cuando la mente no quiere apagarse, es porque el alma intenta hablar, y no usa palabras comunes. Habla con ideas persistentes, con visiones que no nos abandonan. ¿Cuántas veces me he encontrado dibujando mentalmente algo que aún no existía? Era como si algo llamara a la puerta, pidiendo nacer. Y entonces comprendí. Esa inquietud era el embrión de una nueva realidad que intentaba manifestarse. No era cansancio, era creación. Cuando la inspiración te despierta a las 3 de la mañana, no es una molestia. Es una llamada. Empecé a tratar estos momentos como sagrados. Lo escribía todo, incluso cuando estaba aturdido por el sueño. A veces era una frase, a veces era una idea completa para un proyecto. Y cuando volvía a mirar estos garabatos al día siguiente, lo tenía claro. No eran solo pensamientos aleatorios, eran pura guía. Lo invisible intentando hacerse visible. Y mi trabajo consistía simplemente en acogerlos y darles forma. Esta inquietud creativa no llega a quienes viven insensibles a las distracciones. Elige a quien está dispuesto a escuchar. Fue cuando empecé a silenciar los ruidos, el celular lejos, la televisión apagada, la mente atenta, que estos mensajes empezaron a llegar con mayor claridad. Y cuanto más respetaba este flujo, más presente se volvía. Como un músculo, que al usarlo, crece. Estas madrugadas me susurraban lo que mi yo futuro quería mostrarme. Y fue en este estado alterado, de atención, de presencia, que comprendí algo aún más poderoso. Fingir no era mentir. Era acceder a una tecnología ancestral que pronto se revelaría de forma práctica. Durante mucho tiempo,
Me enseñaron que fingir era engañar. Pero la ciencia y la espiritualidad me han demostrado lo contrario. Fingir con intención es una de las herramientas más antiguas de la creación consciente. No se trata de inventar una realidad tras la cual esconderse, sino de asumir, con el cuerpo y la mente, una identidad que aún está emergiendo. Es el arte de anticipar con energía lo que está a punto de materializarse. Me di cuenta de esto cuando empecé a comportarme como si mi sanación ya hubiera ocurrido. No se trataba solo de pensar positivamente. Se trataba de caminar diferente, respirar diferente y agradecer como si ya hubiera recibido. Esta actitud activó circuitos cerebrales, liberó hormonas y empezó a indicarle al cuerpo que se estaba instalando una nueva verdad. La biología respondió. La realidad también. Esta sagrada pretensión no tiene nada que ver con la arrogancia. Es un pacto silencioso con lo invisible. Es un sí dicho antes de que el mundo diga adelante. Cuando un niño juega a ser astronauta, no miente. Está entrenando su mente y su cuerpo para operar en una vibración diferente. Y los adultos que recuperan este juego sagrado reactivan el poder de moldear su propia experiencia. Hice de esto una práctica diaria. Al despertar, me vestí con la energía del futuro que había elegido. Caminaba como quien ya había superado la situación. Hablaba como quien ya había conquistado. Y con el tiempo, dejó de ser un acto para convertirse en un estado. Ya no se trataba de fingir. Se trataba de recordar quién era antes de que el miedo me distrajera. El acto se disolvió en la encarnación. Y fue en ese teatro íntimo, donde cada célula empezó a vibrar con esta nueva identidad, que comprendí. El verbo tiene un papel decisivo en este proceso, y hablar en presente sería el siguiente paso. Para consolidar la transformación. Algo cambió profundamente en mí cuando dejé de decir quiero, y empecé a decir soy. Puede parecer sutil, pero este cambio de palabras lo cambia todo. El cerebro no sabe diferenciar entre la realidad y la imaginación. Responde a una orden, y cuando la orden llega en el presente, actúa. Así descubrí que mi lenguaje no solo describía mi realidad, sino que la creaba. Los grandes maestros lo sabían. Jesús no dijo, serás sanado, dijo, estás sanado. Esta convicción moldeó el campo energético que me rodeaba. Lo puse a prueba en momentos difíciles. En lugar de decir, estoy intentando mejorar, dije, vivo en paz. Lo repetí con fe, incluso cuando el caos llamaba a la puerta. Y esta insistencia verbal comenzó a reconfigurar mi vibración. Convertí mi discurso en una práctica espiritual. Escribía afirmaciones en el espejo. Repetía decretos en voz alta, a veces incluso en público, incluso cuando parecía un loco. Decía, soy próspero, tengo salud, soy ligero en movimiento. No era para convencer a nadie, era para reeducar mi sistema. Y de hecho, mi cuerpo respondió, mi entorno también. Cuando hablamos en el presente, la mente deja de proyectarse hacia el futuro y el cuerpo deja de cargar con el pasado. Todo se alinea en el ahora. Y el ahora es el único punto donde la creación puede suceder. El lenguaje se convierte en un puente entre lo invisible y lo tangible. Un puente firme, cuando se apoya en la emoción correspondiente. No se trata solo de hablar, se trata de sentir lo que dices. Y fue practicando este lenguaje vivo, esta gramática, de la hora, que empecé a ver cómo mi comportamiento cambiaba, de forma natural, sin esfuerzo. Y esto me llevó a algo aún más intrigante. Darme cuenta de que simular la realidad deseada no solo era posible, sino biológico. Cuando empecé a estudiar neurociencia a fondo, comprendí que el cerebro no distingue entre lo experimentado y lo intensamente imaginado. Y entonces lo comprendí. Simular repetidamente una nueva identidad reprograma las vías neuronales. No es magia, es fisiología. Al fingir a propósito, estaba entrenando mi sistema nervioso para que respondiera a una realidad que aún estaba en construcción. Fingí confianza antes de sentirme segura.
Fingí calma incluso en días turbulentos. Cada día, mi cuerpo reaccionaba más rápido, como si empezara a creerse la versión que estaba representando. Y no era una actuación superficial, era un ensayo biológico. El sistema límbico empezaba a liberar las hormonas correspondientes. Mi cuerpo no sabía que era una simulación. Simplemente respondía. Poco a poco, esto empezó a cambiar mis decisiones. Empecé a ir a lugares más acordes con esa nueva versión. Mis decisiones alimenticias, mis relaciones, mis rutinas. Todo empezó a girar en torno a esa energía que simulaba. Era como si el universo me dijera, así que esto es lo que quieres ser. Pues tómalo. La simulación se convirtió en convicción. La convicción en comportamiento. Comportamiento, destino. Esta práctica se convirtió en un ritual. Antes de las reuniones, visualizaba cómo la conversación se desarrollaba de forma ideal. Antes de dormirme, repasaba el día como si ya hubiera sido extraordinario. Al despertar, me movía como si ya hubiera recibido buenas noticias. Esto no era escapismo, era alineación, era anticipación activa, y esto creaba una realineación en los circuitos cerebrales, reforzando la nueva identidad. Y precisamente porque vivía en ese estado, aunque aún no fuera reconocido externamente, me di cuenta de algo esencial. Actuar en la prosperidad, incluso sin poseerla materialmente, no era una locura. Era la continuación lógica de ese nuevo estado del ser. Me llevó un tiempo comprender que la riqueza no es un número en una cuenta bancaria. Es un estado mental. Cuando empecé a vivir con conciencia de prosperidad, incluso sin muchos recursos, todo empezó a cambiar. Era como si el universo dijera, si actúas como alguien próspero, lo eres. Y empezó a reorganizar el escenario externo para reflejar este nuevo guión interno. No se trata de gastar dinero a lo loco, por supuesto. La verdadera prosperidad no se trata de presumir, se trata de armonía. Tomé decisiones basadas en el valor, no en el precio. En lugar de comprar 3 camisetas baratas, elegí una de calidad. En lugar de escatimar en lo que alimenta mi mente, invertí en buenos libros como El poder del subconsciente, La biología de la creencia o piense y hágase rico. Esto es prosperidad, dirigir con sabiduría. Empecé a darme cuenta de que lo que consideraba lujos era en realidad autocuidado. Comer bien, dormir bien, tratarme con respeto, caminar con postura, estar agradecida como quien ya lo ha hecho. Y así mi energía se elevó. Diferentes personas se acercaron a mí. Empezaron a surgir oportunidades. Mi campo cuántico respondió a la nueva vibración. No fue casualidad. Fue coherencia. Este cambio también transformó mi relación con el dinero. Dejé de verlo como algo escaso y empecé a verlo como un flujo. Si está en movimiento, regresa. Empecé a donar con moderación, a invertir con inteligencia, sin apego. El apego vibra con escasez, la confianza vibra con abundancia. Y fue con esta confianza que los milagros financieros comenzaron a ocurrir, de forma silenciosa y constante. Y cuanto más vivía como alguien próspero por dentro, más sentía que emergía una fuerza interior. No la fuerza que viene de la lucha, sino la fuerza que viene del coraje de permanecer alineado, incluso frente a la incertidumbre. Mucha gente piensa que la fuerza es la ausencia de miedo, pero descubrí que es justo lo contrario. La verdadera fuerza nace cuando enfrentamos nuestros miedos y los enfrentamos a pesar de todo. Y no es una valentía teatral, de esas que hacen ruido. Es una valentía silenciosa, que se manifiesta en una mirada firme, un corazón abierto y un paso decidido incluso sin garantías. Fue cuando dejé de intentar parecer fuerte y empecé a moverme con autenticidad que todo empezó a cambiar. Enderezaba la columna, respiraba hondo y me decía, ya lo eres. Esta postura no era solo estética, cambiaba mi campo bioeléctrico. El cuerpo influye en la mente, y viceversa. Caminar como quien ya ha ganado es, en sí mismo, una declaración de intenciones.
Recuerdo momentos en los que todo a mi alrededor me decía que me rindiera. Y aún así, respiré, me recompuse y seguí adelante. El coraje no aniquiló el miedo, pero silenció su dominio. Y cuando eso sucedió, emergió una nueva fuerza. No era la fuerza de quien conquista el mundo, sino la de quien se conquista a sí mismo. Y eso, para mí, es la cima del poder personal. Comencé a practicar pequeños actos de valentía a diario. Expresar mi opinión con respeto, tomar decisiones difíciles con calma, afrontar el rechazo sin perder la ternura. Esto moldeó mi identidad desde dentro. Con cada decisión, mi campo se reajustó, y cuando esta fuerza se estabiliza, el universo comienza a responder con sincronicidades que antes parecían inaccesibles. Esta fuerza, anclada en el coraje, me enseñó que la mente necesita ser cultivada con el mismo cuidado que la tierra fértil. Y cada pensamiento bien plantado allí tiene el poder de florecer en algo grande. Empecé a ver mi mente como un campo listo para sembrar. Y como cualquier tierra, no elige qué plantar, solo responde a lo que recibe. Fue entonces cuando me di cuenta. Cada pensamiento recurrente, cada imagen mental, cada afirmación repetida es una semilla. Y tarde o temprano, lo plantado florecerá. No por casualidad, sino por biología y vibración. Empecé a observar las palabras que decía en silencio. Reemplacé "soy un fracaso" por "me estoy expandiendo". Visualicé mi día antes de empezar. Repetí mantras antes de dormir, cuando el cerebro está en una frecuencia más receptiva. La mente subconsciente adora el simbolismo, los rituales y la repetición. Así que le di precisamente eso: imágenes impactantes, frases claras y emociones intensas. Si alguien me viera haciendo esto desde fuera, podría pensar que era extraño. Ahí estaba yo, con los ojos cerrados, sonriendo para mí mismo, murmurando frases como "está hecho" y "todo funciona en conjunto". Pero no lo hacía para parecer fuerte, sino para reconectar con lo que ya era cierto en el campo cuántico. Con cada repetición, el terreno se volvía más fértil, y las primeras plántulas empezaron a aparecer en el mundo físico. Utilicé técnicas prácticas como tableros de visión, diarios de gratitud y sesiones de visualización antes de dormir. Nada complejo, solo constancia, porque la mente no cambia con intensidad esporádica, sino con repetición constante. Y lo más hermoso de todo esto, la vida empezó a darme cosechas que superaron las semillas. El universo siempre devuelve, con creces. Ahora, con esta conciencia despierta, sé que cada semilla mental plantada con emoción y enfoque está germinando, aunque aún no la vea. Y quizás precisamente por eso, cuando actuamos como si ya fuera nuestra, se revela como tal. Ahora que todo esto ha sido revelado, la pregunta persiste: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Volverás a preguntar, a dudar, a quedarte esperando? ¿O te levantarás hoy y actuarás como si ya lo hubieras recibido? Porque cuando el cuerpo cree, el universo responde. Y cuando vibras como dueño, no hay lugar para la necesidad, solo para la confirmación. Empieza poco a poco, pero empieza. Cambia tu lenguaje, tu postura, tus rituales. Transforma el quiero en soy. Siembra la nueva identidad firmemente en la tierra de tu subconsciente y riégala cada día con acción y presencia. Porque saber no basta, tienes que encarnarlo. Y cuando eso suceda, te darás cuenta. La realidad no puede resistir la convicción de quienes ya se han convertido. Si sentiste que este video te tocó una llave, comenta abajo: yo ya lo soy.